En agosto de 2002, en un pequeño pueblo de Galicia donde nunca pasaba nada, una joven madre desapareció. No estaba sola, iba con su bebé, un niño de apenas unos meses de vida, y en cuestión de horas, ambos desaparecieron sin dejar rastro. Ni testigos, ni señales, ni una explicación. Era como si la tierra se los hubiera tragado, pero lo que nadie imaginaba es que la persona que estaba más cerca de ella era también quien ocultaba la verdad. Esta no es solo una historia de desaparición, es una historia de traición, de engaño y de un plan que comenzó mucho antes de que todo ocurriera. Para entender lo que pasó, hay que empezar por Vanessa. Vanessa Lorente tenía 22 años. Su vida no había sido fácil. Desde joven había tenido que enfrentarse a situaciones complicadas, relaciones difíciles, problemas personales, pero había algo que lo cambió todo. El nacimiento de su hijo, Daniel, un bebé que se convirtió en su razón para seguir adelante. Para muchas personas de su entorno, Vanessa era una chica luchadora, alguien que, a pesar de todo, intentaba salir adelante, pero también era vulnerable, confiaba en las personas, y eso terminaría siendo un error fatal. En su vida había alguien en quien confiaba especialmente, una amiga, Isabel, una mujer de su entorno cercano, alguien con quien compartía tiempo, conversaciones, momentos cotidianos. Nada hacía pensar que esa relación escondía algo oscuro, nada hacía sospechar que detrás de esa amistad se estaba construyendo algo mucho más inquietante, porque mientras Vanessa intentaba sacar adelante su vida, Isabel estaba viviendo una realidad completamente distinta, una obsesión, un deseo que con el tiempo se volvería peligroso. Quería ser madre, pero no podía, y esa frustración comenzó a crecer, hasta convertirse en algo más, porque Isabel no solo quería un hijo, necesitaba uno, y poco a poco comenzó a construir una mentira. Durante meses, Isabel fingió estar embarazada, engañó a su entorno, a su familia, a su pareja, a todos. Simuló un embarazo que nunca existió, una mentira que mantenía con el tiempo, pero había un problema. El tiempo pasaba y ese supuesto embarazo tenía que terminar, tenía que haber un bebé, y ahí es donde todo comenzó a cambiar, porque en la vida de Isabel ya había un bebé, el hijo de Vanessa, un niño real, un niño que ella veía, que conocía y que poco a poco comenzó a convertirse en el centro de su plan. Según la investigación, Isabel no actuó de forma impulsiva, no fue algo del momento, fue algo pensado, planeado, construido con el tiempo, una idea que fue tomando forma hasta convertirse en una decisión, y esa decisión fue fatal. El 13 de agosto de 2002, Isabel llamó a Vanessa. Quedaron, como tantas otras veces, sin sospechas, sin miedo. Vanessa acudió con su bebé, como siempre. Era un día normal, una conversación más, un encuentro más entre amigas, pero ese día no era como los demás. Pasaron tiempo juntas, fueron a una cafetería, hablaron. Después decidieron ir de compras, un plan cotidiano, nada fuera de lo normal. Nadie que las viera ese día habría imaginado lo que iba a ocurrir después, pero en algún momento Isabel cambió el rumbo, literalmente, tomó el control, se dirigió hacia una zona diferente, un lugar más aislado, un lugar donde nadie pudiera verlas, y fue ahí donde todo terminó. Según la reconstrucción de los hechos, Isabel detuvo el coche y en ese momento decidió actuar. Golpeó a Vanessa en la cabeza, un ataque directo, sin aviso, sin defensa, un acto frío, calculado. Vanessa perdió el conocimiento y poco después murió. En cuestión de minutos todo había cambiado. Una vida había terminado y otra historia acababa de comenzar. Pero lo más inquietante es lo que ocurrió después, porque Isabel no huyó, no entró en pánico, no improvisó. Hizo exactamente lo que había planeado. Tomó al bebé y lo llevó consigo, como si nada hubiera pasado, como si todo fuera parte de un plan perfectamente ejecutado, y lo era. Porque el plan no terminaba ahí, en realidad acababa de empezar. Después del ataque, el silencio.
un silencio pesado, irreal, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Vanessa ya no estaba, todo había terminado en cuestión de minutos, pero para Isabel aquello no era el final, era el siguiente paso de algo que llevaba tiempo preparando. Porque lo que hizo después no fue impulsivo, fue frío, calculado y profundamente inquietante. Según la investigación, Isabel trasladó el cuerpo de Vanessa hasta una zona apartada, un lugar donde sabía que nadie la vería, donde nadie escucharía nada. Allí la enterró, sin testigos, sin señales, sin dejar rastro visible, como si quisiera borrar completamente su existencia, como si Vanessa nunca hubiera estado allí. Pero lo más perturbador no fue eso, fue lo que ocurrió inmediatamente después. Isabel tomó al bebé, el hijo de Vanessa, un niño de apenas unos meses, y se lo llevó, sin dudar, sin mirar atrás, como si ese hubiera sido siempre el objetivo. Como si todo lo ocurrido hubiera sido únicamente para llegar a ese momento, y en cierto modo lo era, porque el plan no era solo desaparecer a Vanessa, el plan era quedarse con su hijo, convertirlo en suyo y hacer creer a todo el mundo que ese bebé le pertenecía. Y lo más increíble es que durante un tiempo lo consiguió. Isabel regresó a su entorno, a su familia, a su vida, pero ahora con un bebé en brazos, un bebé que, según ella, acababa de dar a luz. La mentira que llevaba meses construyendo había llegado a su punto final. Durante semanas había fingido un embarazo, había preparado a su entorno, había hecho que todos creyeran que estaba esperando un hijo, y ahora ese hijo aparecía, real, visible, creíble, para su familia, para sus conocidos. Todo encajaba, no había motivos para sospechar. Nadie imaginaba que ese bebé no era suyo. Mientras tanto, la desaparición de Vanessa comenzaba a generar preocupación. Su familia no sabía nada de ella, no respondía, no aparecía, no daba señales. Y eso no era normal, porque Vanessa no era alguien que desapareciera sin avisar, menos aún dejando atrás a su hijo. Pero lo más inquietante es que nadie sabía que el bebé tampoco estaba, porque el bebé estaba con Isabel y nadie lo cuestionaba. La policía comenzó la búsqueda, interrogó a personas cercanas, amigos, familia, conocidos y, por supuesto, Isabel. Al principio su papel parecía secundario, una amiga más, alguien que había visto a Vanessa ese día, nada fuera de lo normal. Pero poco a poco algo empezó a no encajar, porque mientras la familia buscaba desesperadamente a Vanessa, Isabel tenía un bebé que en teoría acababa de nacer. Pero había detalles que empezaban a levantar sospechas, pequeñas cosas, comentarios, incoherencias. Nada claro, pero suficiente para llamar la atención, porque en estos casos a veces no es una gran prueba la que lo cambia todo, sino pequeños detalles que, al unirse, empiezan a formar algo más grande. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Algunas personas cercanas comenzaron a cuestionar su embarazo. Había algo extraño, algo que no terminaba de encajar. No recordaban haber visto un cambio real, no había señales claras. No había pruebas médicas visibles y poco a poco la duda comenzó a crecer. Mientras tanto, la investigación seguía avanzando y cada vez era más evidente que Vanessa no había desaparecido voluntariamente, no había motivos, no había señales. Todo apuntaba a que algo había ocurrido, algo grave, y entonces la atención volvió a Isabel. Los investigadores decidieron profundizar más, revisar su historia, sus movimientos, su entorno, y lo que encontraron empezó a cambiar completamente el rumbo del caso, porque cuanto más analizaban, más evidente se hacía algo. La historia de Isabel no se sostenía. Había demasiadas grietas, demasiadas preguntas y cada vez menos respuestas. Pero lo que estaban a punto de descubrir superaba cualquier sospecha inicial, porque la verdad era mucho más oscura de lo que imaginaban. A medida que la investigación avanzaba, las dudas dejaron de ser simples sospechas. Empezaron a convertirse en algo más concreto, algo que ya no podía ignorarse. Porque cuanto más analizaban la historia de Isabel, más evidente se hacía que algo no estaba bien. El supuesto embarazo no tenía pruebas reales, no había informes médicos claros, no había seguimiento, no había nada que confirmara que realmente había dado a luz. Era, en esencia, una historia sostenida solo por sus propias palabras. Y eso, para los investigadores, era una señal de alarma. Pero había algo aún más inquietante: el bebé.
porque si Isabel no había estado embarazada, entonces ese niño no podía ser suyo. Esa simple conclusión cambió completamente el rumbo del caso. Los investigadores comenzaron a atar cabos. Vanessa desaparecida, su bebé desaparecido e Isabel apareciendo de repente con un recién nacido. La coincidencia era demasiado grande, demasiado perfecta. Y en este tipo de casos, las coincidencias rara vez son casualidad. Decidieron actuar, comenzaron a presionar, a hacer preguntas más directas, a revisar cada detalle de su versión y poco a poco las contradicciones empezaron a aparecer. Pequeños errores, detalles que no coincidían, momentos que no podía explicar con claridad. Su historia empezó a desmoronarse, pero lo que realmente hizo que todo cambiara fue la evidencia. Los investigadores lograron obtener muestras y compararlas. Y el resultado fue claro, el bebé no era suyo, era el hijo de Vanessa. Ese fue el punto de no retorno. A partir de ese momento ya no había dudas, ya no había margen, ya no era una sospecha, era una certeza. Isabel estaba involucrada y mucho más de lo que había querido hacer creer. La presión aumentó, los interrogatorios se intensificaron, los investigadores sabían que estaban cerca, muy cerca. Pero aún faltaba algo, la verdad completa. Porque una cosa era saber que el bebé no era suyo y otra muy distinta, entender qué había pasado realmente con Vanessa. Y entonces llegó el momento en el que todo se rompe, en el que la mentira ya no puede sostenerse más, en el que la realidad aparece. Según las investigaciones, Isabel terminó confesando, no de forma inmediata, no fácilmente, pero finalmente la presión fue suficiente y lo que contó confirmó lo que muchos ya sospechaban. Había planeado todo, el falso embarazo, la mentira, el engaño. Todo había sido parte de un plan para conseguir un bebé, y ese bebé era el hijo de Vanessa. La llevó a un lugar apartado, sin testigos, sin interrupciones, y allí la atacó. Un golpe directo, sin oportunidad de defensa. Vanessa murió y con ella terminó una vida, pero comenzó otra historia. Una historia construida sobre una mentira, sobre un crimen, sobre una traición imposible de imaginar. Después de eso, enterró el cuerpo. Lo ocultó, como si quisiera borrar cualquier rastro, y luego se llevó al bebé, como si nada hubiera pasado, como si todo fuera parte de una realidad normal, como si realmente fuera su hijo. La confesión dejó a todos en shock, porque no era un crimen impulsivo, no era un momento de rabia, era algo mucho más frío, más calculado, más oscuro, una decisión tomada con tiempo, ejecutada con calma y sostenida con una mentira que, durante un tiempo, funcionó. Pero lo más impactante no fue solo el crimen, fue la traición, porque no se trataba de una desconocida, no se trataba de alguien lejano, era su amiga, alguien en quien confiaba, alguien con quien compartía su vida, y esa persona fue quien terminó con todo. Pero incluso después de la confesión quedaba algo pendiente, algo fundamental, el cuerpo de Vanessa, porque aunque Isabel había contado lo ocurrido, había un problema, no recordaba exactamente el lugar, o al menos eso dijo, y eso hacía que el caso no estuviera completamente cerrado, porque sin el cuerpo siempre queda una parte sin resolver, una duda, un vacío. Y en este caso, ese vacío era enorme. Después de la confesión, el caso parecía resuelto, al menos en parte. Ya había una historia, un motivo, un responsable, pero faltaba algo, algo fundamental. El cuerpo de Vanessa, porque sin él la historia no estaba completa. Las autoridades iniciaron una búsqueda intensiva. Isabel había indicado una zona aproximada, un lugar apartado, lejos de miradas, pero había un problema. No recordaba el punto exacto, o al menos eso aseguró, y eso complicaba todo, porque estaban buscando en un área amplia, difícil, con terreno irregular, vegetación, zonas ocultas. Durante días, los equipos de búsqueda recorrieron el lugar, excavaron, inspeccionaron cada rincón, pero no encontraron nada, ni rastro, ni señales, nada que confirmara lo ocurrido, y eso generaba una sensación inquietante, porque aunque había una confesión, faltaba la prueba física, faltaba el cierre, faltaba encontrar a Vanessa, pero el tiempo jugaba en contra. Habían pasado días desde el crimen, las condiciones del terreno, el clima, todo dificultaba la búsqueda, y poco a poco la esperanza de encontrar el cuerpo comenzó a disminuir. Aún así, el caso siguió adelante, porque la confesión era clara, los hechos estaban reconstruidos, y el bebé era la prueba más evidente. El hijo de Vanessa había sido recuperado, y eso confirmaba todo. Mientras tanto, la
noticia se extendió por todo el país. Los medios comenzaron a cubrir el caso y la reacción fue inmediata: impacto, incredulidad, rabia, porque no era un crimen cualquiera, era una traición, una amiga que asesina a otra para quedarse con su hijo, una historia difícil de comprender, difícil de aceptar, difícil incluso de imaginar. El caso generó una enorme repercusión social, se convirtió en tema de debate, en televisión, en periódicos, en la calle. La gente hablaba de lo mismo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo alguien podía llegar a ese punto? ¿Cómo una persona podía construir una mentira durante meses y terminar cometiendo un acto así? Pero no había respuestas simples, porque este no era un crimen impulsivo, no era un error. Era algo construido, algo que había crecido con el tiempo, y eso lo hacía aún más inquietante. El proceso judicial comenzó. Isabel fue juzgada por asesinato y por la sustracción del menor. Durante el juicio se repasaron todos los detalles: el falso embarazo, la planificación, el ataque, la ocultación y el engaño posterior. Todo quedó expuesto, cada paso, cada decisión, cada momento, y con ello la dimensión real del caso se hizo evidente. No había duda, no había margen. La culpabilidad era clara. Finalmente fue condenada a una larga pena de prisión, una condena que reflejaba la gravedad de lo ocurrido, pero aún así había algo que no podía resolverse con una sentencia: la ausencia, porque para la familia de Vanessa nada de eso devolvía lo que habían perdido, nada cerraba la herida, nada respondía completamente a sus preguntas, especialmente una: ¿dónde estaba Vanessa? Porque aunque la historia estaba clara, faltaba ese último paso: encontrarla, dar un cierre real, y ese momento nunca llegó. El cuerpo nunca fue localizado y eso dejó el caso con una sensación incompleta, una parte que siempre quedará abierta. Mientras tanto, el bebé, el hijo de Vanessa, fue devuelto a su familia. Creció rodeado de los suyos, lejos de todo lo ocurrido, pero con una historia que inevitablemente forma parte de su vida, una historia que comenzó con amor y que terminó envuelta en tragedia. Y aunque el caso tuvo una resolución judicial, su impacto fue mucho más allá, porque dejó una pregunta difícil, una que sigue resonando incluso hoy: ¿cómo alguien puede llegar a hacer algo así? Han pasado años desde aquel agosto de 2002. El tiempo ha seguido avanzando, las noticias han cambiado, las historias se han sucedido unas a otras, pero hay casos que no desaparecen, casos que incluso después de resolverse siguen dejando una sensación incómoda, una sensación difícil de explicar, y este es uno de ellos, porque en apariencia todo está claro. Hay una confesión, hay una condena, hay una reconstrucción de los hechos, pero aún así queda algo que no termina de cerrarse, algo que hace que esta historia siga siendo inquietante, porque no se trata solo de lo que ocurrió, se trata de cómo ocurrió, de lo que llevó a una persona a hacer algo así, de la forma en que una mentira puede crecer hasta convertirse en una tragedia. Isabel no actuó en un momento de rabia, no fue un impulso, no fue una reacción, fue una decisión que se fue construyendo con el tiempo, día tras día, mentira tras mentira, hasta llegar a un punto en el que ya no había vuelta atrás. El falso embarazo, el engaño a su entorno, la preparación, todo formaba parte de algo más grande, de un plan. Y ese es quizás el aspecto más perturbador de esta historia, no la violencia, no el crimen en sí, sino la calma con la que fue ejecutado, la frialdad, la ausencia de dudas, porque en muchos casos hay errores, hay improvisación, hay momentos de duda, pero aquí todo parecía encajar, todo parecía pensado, y eso es lo que hace que esta historia sea tan difícil de asimilar, porque obliga a enfrentarse a una idea incómoda, que una persona aparentemente normal puede construir una realidad paralela y sostenerla hasta el punto de hacerla real. Pero también hay otra parte de esta historia, una que a veces queda en segundo plano: la confianza, porque Vanessa no estaba con una desconocida, no estaba en un lugar peligroso, no estaba en una situación que generara miedo, estaba con alguien cercano, con alguien en quien confiaba, y esa confianza fue lo que la llevó hasta ese momento. Eso es lo que hace que esta historia sea aún más dura, porque no hubo señales claras, no hubo advertencias evidentes, no hubo un peligro visible. Todo ocurrió dentro de un entorno aparentemente seguro, y eso es lo que rompe la idea que muchas veces tenemos, que el peligro siempre está fuera, lejos, en lugares desconocidos, pero en este caso el peligro estaba cerca.
muy cerca. Y eso cambia completamente la forma en que se percibe la historia. Pero incluso con todo lo que se sabe, hay algo que nunca se resolvió. El cuerpo de Vanessa nunca fue encontrado. Y eso deja una parte abierta, una parte que para su familia nunca podrá cerrarse completamente. Porque encontrarla no es solo una cuestión legal, es una cuestión emocional, es poder despedirse, es poder cerrar una historia que quedó interrumpida. Y esa oportunidad nunca llegó. Hoy, el caso de Vanessa sigue siendo recordado, no solo por la brutalidad de lo ocurrido, sino por lo que representa, una historia de traición, de obsesión y de cómo una mentira puede destruirlo todo, pero también es un recordatorio de algo más, de que hay historias que no se olvidan, que permanecen, que siguen generando preguntas, que siguen incomodando y que, de alguna forma, siguen presentes, porque al final hay una pregunta que queda en el aire, una que no tiene una respuesta sencilla, una que cada persona interpreta de forma distinta. ¿En qué momento una mente cruza esa línea? ¿En qué momento una idea deja de ser solo un pensamiento y se convierte en una decisión? Y quizá esa sea la parte más inquietante de todas, que esa línea no siempre es visible.